Runners, el podcast con el mejor coaching deportivo en Spotify. Junto al doctor en fisioterapia Javier Kay, vivirás historias fascinantes. Con su experiencia diaria en consulta, te dará los mejores consejos para llevarte hasta el final de meta. ¡Súmate a este viaje con Terapia para Runners! Bueno. Bienvenidos a Terapia para Runners, para llevarte hasta el final de meta. Yo soy Javier Kay, doctor en fisioterapia, y hoy estoy aquí con otra historia fascinante. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en consulta me suele llegar en diferentes ocasiones. Este tipo de casos lo abordamos de diferentes formas. Lo adoptamos en clínica derivándole a diferentes especialistas. Pero yo quiero que sepan que en este podcast, y como lo pone en la descripción, yo les hablo sobre lo que ocurre dentro de una consulta en mi clínica, en mi día a día. Y lo que ustedes como corredores, y aunque no lo sean, ustedes lo que ven, lo que oyen y lo que interpretan de vuestros compañeros en los clubes de corredores, en parejas que salen a correr, muchas veces conocemos la parte buena de la persona, porque es lo que mostramos. Pero la parte mala, por decirlo de alguna manera, la parte de la dolencia, del dolor, de la incapacidad, de la impotencia para ejecutar una actividad deportiva, esa la escuchamos nosotros y solo nosotros, en la privacidad de una consulta, que bien puede ser con un médico especialista o puede ser de una forma genérica o no tan específica. Y cuando no somos nosotros la autoridad competente para tratar este tipo de temas, solo hacemos la parte que nos corresponde como profesionales sanitarios y derivamos. Y hoy nada más y nada menos, simplemente voy preparando el terreno para próximos capítulos que tendremos más adelante con mi equipo, con gente que forma mi equipo. Hace poco fue sonada la historia triste, lamentable, y a su memoria mi dedicatoria en este capítulo de podcast, la historia de un deportista que cuando venga uno de los chicos de mi equipo al podcast, él nos hablará con más detalle. Pero él tuvo la posibilidad de tratar con una persona justamente un día antes de que esa persona tomara la decisión de quitarse la vida. Por lo que el capítulo de hoy es un capítulo delicado, es un capítulo donde expongo ante ustedes esta problemática que muchas veces se manifiesta la depresión en el corredor. El corredor en su intimidad vive distintas frustraciones. Cuando está preparando una carrera, sea de la distancia que sea, se traza generalmente objetivos, y cuando ve que en la preparación no está alcanzando los parámetros que teóricamente le llevarían a alcanzar esa meta, comienzan procesos de ansiedad, comienzan procesos depresivos a aparecer. Muchos de ellos, y por suerte, logran solventarlo, ¿vale? Y ahí apoya muchísimo, como siempre digo, casi que en todos mis capítulos, que les doy el enhorabuena a los entrenadores, se dan cuenta ellos de problemáticas. Oye, José, ¿qué te pasa, hombre? Que hoy te veo flojo, ¿eh? Sí, bueno. Y muchas veces terminan a un ladito conversando con su entrenador y terminan intimando, y el entrenador, sin que tenga precisamente una titulación en psicología, en psiquiatría, en coaching deportivo, en fin, hace mucho bien
hace mucho bien. Y le guía, le anima, le ayuda y muchas veces le termina orientando, ¿sabes? Y diciendo, oye, ve con un profesional y habla esto. Y esto lo cuento así porque en consulta a mí me suele ocurrir, ¿vale? Y yo les derivo inmediatamente. Ejecuto la parte que a mí me corresponde y luego lo paso. Pero este tema es más frecuente de lo que muchos de ustedes se imaginan. Porque, como les digo, cuando estamos muchas veces entrenando con los amigos en el gimnasio, aparcamos ese yo depresivo, ese yo con ansiedad, ese yo con problemas, ese yo a punto de divorciarme, ese yo a punto de que me echen del trabajo, ese yo que no puede más con las cuentas, con las facturas. Y entonces surgen ahí conflictos, ¿no?, de intereses. Por un lado, quiero lograr mi objetivo y por otra parte, la mente no nos deja. Cuando vengan los chicos de mi equipo, traeré al psicólogo que hablará con nosotros ampliamente, él como autoridad para hacerlo, sobre la depresión, sobre el suicidio y sobre todos los temas que más necesitamos saber ligados a esta problemática. Así como, por supuesto, que contaremos con ellos para hablar de otro tipo de objetivos y metas en las que un psicólogo deportivo, un coach, en fin, un psiquiatra puede ayudar. Y de hecho lo hacen en su día a día. Esto es más complejo y más extenso que nunca. Y me decido a grabar este capítulo por dos motivos. Uno, porque tengo un paciente que en breve participará en una de las maratones o en la maratón más importante del mundo, la más famosa, y el que sea maratonista entonces ya podrá decirlo, que es nada más y nada menos que la maratón de Nueva York. Eso por un lado, tengo un paciente que va a correr esta maratón y ha pasado por un problema de este estilo, ¿no? Y él mismo me contaba que se ayudaba y se venía arriba con sus entrenos, ¿no? Preparando su carrera, preparando su distancia. Él lograba evadir mucha de la problemática que tenía. Por lo tanto, utilizaba el correr como terapia, ¿ok? Da la casualidad que yo corro este año también la maratón de Nueva York y estaré apoyándole muy de cerca. Todo esto se los estaré dejando luego grabado en próximos capítulos. Estará aquí alojado en el podcast. Y venía a comentario la utilización de la música en los entrenos. Entonces se ha puesto muy de moda y ustedes los verán en sus entornos como los cascos, los audífonos, los auriculares, todos estos elementos que estamos utilizando el día a día mientras trabajamos y mientras corremos en este podcast que va de terapia para runners. Vemos cómo todos implementamos la utilización de la música. Cuando digo todos, me refiero a todos los que utilizamos la música en nuestros entrenos. Hay otros corredores que optan por disfrutar del sonido de la ciudad, de la congestión del tránsito, porque así me lo han dicho, hay público para todo, y también hay la gente que se va al parque y disfruta del ambiente de un parque, de todo lo que tú puedas escuchar en un parque. Entonces, otros corren a la orilla de un río, otros corren cerca de la playa, entonces ya no es solo los sonidos, sino también los olores, ¿no? Y todo el elemento, tanto auditivo como sensorial, visual, como por ejemplo la maratón de Nueva York, nos hace venir arriba, ¿no? Te estimula, te ayuda, te acompaña. Es tu mejor aliado, ¿no? Para esto. Y muchas veces no tomamos en cuenta, porque vamos como vamos, la importancia que tiene la gente que hace música. No lo tomamos tan en cuenta. Al igual que cuando escribimos libros, artículos, relatos, tiene una importancia, y yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento a todos ellos, a todas esas bandas, a todos esos escritores,
a todos los que dedican parte de su tiempo y de forma muy compleja y muy profesional para poder llegar hasta nuestros sentidos y ayudarnos en esos momentos tan duros de nuestra vida. Y entonces es cuando surge la conversación que tenía con este chico sobre que él utilizaba música para correr y yo le decía que de igual manera. Y estábamos hablando de, bueno, el estilo, ¿no? de música que cada uno escucha. Que por cierto aprovecho para invitarles a ustedes a mi correo electrónico terapiapararunners@gmail.com, que lo tienen aquí en la descripción del podcast, para que compartan conmigo qué música utilizan, cuál es vuestro estilo para correr y en el caso de que no utilicen música, qué les motiva escuchar en el ambiente donde corren para continuar, ¿vale? Entonces, lo interesante de todo esto es que tenemos en común gustos musicales y surge la mega conocida banda de todos los tiempos de una de las denominaciones de rock que es Metallica, ¿no? Y comenzamos a hablar de este chico que ya les dije al principio, que tristemente salió en prensa nacional y que a nosotros nos llega relativamente cerca al equipo. Como esta canción me la nombra él, se la nombro yo y empezamos a hablar, ¿no? Un poco sobre ella. Y aquí te quiero contar la historia fascinante que envuelve la magia de esta música. Por cierto, ahí está sonando al fondo, espero que lo hayan escuchado, una sirena. Esta va dedicada a José Antonio Chica, que el otro día me dejó un audio diciéndome que se escuchaba en uno de mis audios una ambulancia pasar. Y le decía que yo claramente les digo a ustedes cuando grabo, cuando lo hago desde la consulta, cuando lo hago en movilidad, cuando voy caminando, ¿no? Para precisamente ambientar. Sin embargo, muchas veces los filtros que utilizamos en los equipos de grabación aíslan un poco, pero a mí hay momentos que no quiero que aísle porque quiero que sepan dónde estoy, ¿no? Para poder transmitirles con más realidad lo que les cuento. Así que aquí les presento este tema que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que llega el momento que tenemos que parar, que detenernos y deleitarnos de por qué nos identificamos con una música, el por qué nos llega y lo complejo que es hacer un tema y transmitir con instrumentos musicales, con la voz, con diferentes elementos, la crueldad que puede llegar a ser una determinada situación en la vida de una persona, o lo placentera, o lo romántica, o lo alegre, ¿no? Cómo ellos llegan. Así que para todos ustedes, hoy aquí en Terapia para Runners, Fade to Black de Metallica. La primera balada rock de Metallica. Impresionante. Esta canción se escribe en el año de 1984. Aquí al 2024 parece mentira. Hace 40 años de este tema. Cuando Metallica lanza su segundo álbum, de hecho, fueron criticados porque, bueno, era como que la banda del metal, ¿no? Del rock. ¿Y qué hacía esa banda ahora tocando estas sutilezas? Este tema trata precisamente sobre temas depresivos. La letra, la verdad que es bastante oscura. Y cuando le preguntan al cantante de Metallica, a James Hetfield, le preguntan en distintas entrevistas que le han hecho a lo largo de 40 años por este tema. Son muchas las declaraciones que ha dado, pero hay una que siempre va por encima de todas, ¿no? Antes de comentárselo, quiero que ustedes escuchen cómo puede, como la vida misma, llegar este tema a todos nosotros con diferentes frecuencias. Escuchen cómo esta balada romántica llega
con la sutileza de una guitarra acústica sonando y luego la combinan con una guitarra eléctrica y surge esta preciosidad. Escuchen. Es magia pura la de Metallica con este tema. Y claro, de pronto dicen muchos, oye Javier, ¿y cómo voy a correr yo con este tema? Pues fíjense ustedes que yo en particular este tema lo utilizo como motivación cuando estoy terminando una serie importante de kilómetros y ya voy a hacer un sprint, preparo todo para que esa magia ocurra, ¿no? Es decir, si veo que ya va a empezar ese tema o ya yo estoy terminando, imagínense ustedes que estoy en el gimnasio haciendo una tirada de 10 kilómetros en cinta y ya voy por el kilómetro 9. Soy de los que busca el tema y lo coloco y propicio así el final para darlo todo y poner la cinta a 18, 19 kilómetros por hora y volverme loco y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Lo impactante es que Jen Helfi dice que, bueno, que ellos sufrieron en esa época un robo, la banda, y quitaron parte de la batería, robaron una guitarra importantísima que era de ellos, de Kirk Hammett, y luego Jen Helfi pierde su amplificador, que era un Marshall que le había regalado su madre y que tenía un valor sentimental único. Ya tenían ellos dinero para poder comprarse sin problema estos instrumentos, pero había un valor sentimental, ¿no? Y cuando ocurre esto, están ellos en la preparación también de un tema. Y fíjense ustedes cómo comienza la balada, que va ligada entonces a notas que son precisamente, podrían catalogarse como tristes, melancólicas o por lo menos bastante suaves, ¿no? Y así comienza el tema como lo están escuchando, con esta magia, con este aura, ¿no? Sin nadie imaginarse cómo va a terminar este tema Fade to Black de Metallica. Lo cierto y lo interesante de esto es que muchas veces yo en consulta, cuando hablo con pacientes, me cuentan también de pérdidas, ¿no? De familiares, pérdidas de un animal que le ha hecho compañía por donde ha pasado mucha tristeza, pero también muchas alegrías, y como muchas veces se ven ellos, identificados, al igual que lo hago yo y que lo hacen muchos de ustedes, con diferentes temas musicales, ¿no? En este caso, estos chicos de Metallica no pierden unas zapatillas, que también ha pasado, un calzado deportivo, como tengo yo la historia de un chico que le robaron en el aeropuerto la maleta, que al final no supo si fue robo o fue pérdida. Yo siempre le he dicho que fue simplemente que extraviaron su maleta, ¿no? Y iba él para la maratón y justo en esa maleta llevaba él las mejores zapatillas, las que había ya utilizado y preparado para la maratón, los pantalones cortos, en fin, todo. Y verse en esa ciudad donde podía comprar un calzado nuevo, ropa, todo, pero que no estaba adaptado a él, y para él fue una frustración que no se pueden ustedes ni imaginar hasta dónde llegó esto, ¿no? Total que me tocó a mí tratarle en consulta y bueno, fue con él hecho un trabajo, como les digo, por parte del equipo, porque en aquel momento él no consiguió la marca, le fue mal, tuvo prácticamente un abandono. Bueno, fue para él una tragedia. Y para Jen Helfi era su amplificador. Es para que vean que cada uno de nosotros, como es normal, le damos importancia a nuestro entorno. Pero siempre tenemos que tener muy en cuenta que la vida continúa y que las oportunidades vuelven. No olvidemos nunca esto. Y se los comento mientras les muestro este extracto sonoro de nuevo de Fade to Black, donde ya, como la vida misma, está la parte calmada, romántica, tal vez algo de melancolía, que logran transmitir ellos con esos acordes ahí menores, con esa guitarra, y luego miren lo que sucede.
poco a poco ya llega y te dicen, oye, que la vida precisamente no va de esto, sino que aquí hay un poco también de fuerza y ya aparece la primera distorsión importante donde nos prepara para vivir. Me acompañan ahí de esa melodía y ya ahora viene esa mezcla, ¿no? De melodía, de romanticismo y por otro lado la fuerza, la tragedia, la potencia está ahí detrás con la guitarra. A todo esto va transcurriendo la letra de la canción, que les invito a que la escuchen y le presten mucha atención porque la verdad que es interesante para lo que ellos como banda estaban viviendo en ese momento y cómo este tema se presta para muchos corredores que la utilizamos como potencia, como momento de darlo todo por el ritmo, la velocidad, la intensidad que va alcanzando y que va desarrollando, ¿no? Y que qué casualidad que yo que lo experimento así en mi día a día de mis entrenos, cuando he hablado con otros corredores, como muchas veces en sus playlists encontramos también similitudes con temas de rock que bien pueden ser de Metallica, como pueden ser de cantidad de música que para gustos ya estamos nosotros, ¿no? Lo importante es ahora lo que viene. Fíjense ustedes cómo ya el tema se va metiendo en más aguas profundas, ¿ok? Y ya la batería comienza a tener una presencia importantísima donde la hace sentir. Lars Ulrich comienza a darlo todo y a decir, oye, aquí estoy yo como la vida misma, con sus enfermedades, con sus patologías, con sus problemas, con sus virtudes y con sus oportunidades también. No olvidemos que en esta vida siempre vamos a tener oportunidades. Llegarán más tarde, llegarán más temprano, llegarán antes o llegarán después, pero siempre tendremos oportunidades y es ahí donde podemos utilizar un pequeño episodio de depresión o un pequeño episodio de ansiedad, de frustración, para reforzarlo y decirlo, mira, aquí está mi oportunidad, como me dijo Javier, y ahora a por todos. Y ya aquí es cuando viene una parte que se las voy a poner en concierto para que vean ustedes la diferencia del sonido cuando grabaron ellos este tema y cómo lo han evolucionado y cómo suena en directo. Aquí les dejo este trozo. Y ahora fíjense ustedes cómo la banda en su momento también le acusaron de que hacían apología al suicidio y tal, y al final James Hetfield dijo, mira, interprétenla como ustedes quieran, ¿sabes? Sois libres, ¿no? Porque al final no dice nada explícito, por lo tanto puede cada uno de nosotros interpretarlo como quiera, ¿no? Pero lo interesante es cómo aparece esta frase en la canción, que es el famoso Goodbye, y cómo él lo va gesticulando con su voz, cómo lo va llevando a la despedida, y ahí se los dejo en esta versión en vivo. Goodbye. Conocidísimo por todos los que seguimos a Metallica, ese coro que surge, ¿no?, de esta misma frase mítica de Fade to Black, y nos preparan ya para meternos a máxima velocidad, con todo el ritmo, el bajo estremecedor acompañado del bombo doble que utiliza en la batería Lars Ulrich y las guitarras ya absolutamente desesperadas, dándolo todo, y aquí cada uno imagina lo que quiere. Es tanto así que cuando se le preguntó a Kirk Hammett que cómo hizo este solo de guitarra que ustedes van a apreciar en este momento, miren lo que él respondió. Pero primero escuchen nada más y nada menos el solo de guitarra que está considerado por Guitar World, por la revista, como el solo número 24 en la historia
del rock, como el número 24, que eso es decir una barbaridad. Este tema tiene más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales. Obra de arte donde la haya, Metallica, Fade to Black. Impresionante lo que acabamos de escuchar. Es increíble. Pues él nada más y nada menos que dijo, mira, no tenía nada preparado. Sencillamente pensé en temas tristes, en melancolía y toqué la guitarra. Increíble, increíble. Creo que el tema lo dice todo, pero cuando ya llegamos a este solo, Javier Key en la cinta para correr va a más de 18 kilómetros por hora, porque es un momento para mí donde digo, lo doy absolutamente todo. Desde aquí quería compartir con ustedes esta maravilla. Así lo haré en próximos capítulos con otros temas que tengo preparados, porque la música siempre nos acompaña a los corredores y a los que no corren también. Y esa música lleva detrás toda una historia, toda una vida, toda una vivencia por parte de una sola persona, como lo puede ser en el caso de Metallica, que lo vivieron la banda en general. Hay muchas casualidades que han ocurrido también con este tema, porque este tema cuando se escribió el bajista era otro, no es con el que cuenta en la actualidad Metallica, y por lo tanto este bajista cuando se despidió, el último tema que tocó con Metallica fue precisamente Fade to Black. Cuando ocurrió el accidente del cantante con una quemadura, fue cuando sonaba e interpretaban este tema. Y en fin, aquí hay curiosidades miles que nunca vamos a entender aquí en la Tierra por qué, pero que están ahí y que son libres de analizar e interpretar por todos nosotros. Me despido recordándoles que esto es terapia para runners y que les voy a tener en el próximo capítulo otra historia fascinante. Si te gustan los retos, si prefieres reír o tal vez descubrir curiosidades sobre el mundo de los runners, entonces síguenos en TikTok y súmate a este viaje con